Mi teléfono sonó a las 03:00. Era mi nieta llorando. Abuela, el hombre de mi 411 volvió otra vez. Se está riendo. Corrí de inmediato a su habitación. La encontré sola, pero señalaba el armario. Lo abrí. No había nada. Me senté en la cama para calmarla. Y entonces escuché un ruido debajo de la cama. Y cuando me agaché para mirar, me quedé helada al ver. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este vídeo, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado el timbre del teléfono. Sonó en plena madrugada, agudo, como si desgarrara la calma de la noche. Me desperté de golpe, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. A mis 68 años de vida ya no me sorprenden las noches de insomnio, pero esta sensación era distinta. ¿Quién llamaría a esta hora a las 03:00? El frío helado de la vieja casa en Querétaro parecía meterse en cada una de mis articulaciones mientras avanzaba tambaleándome fuera de mi habitación, con los pies temblorosos sobre el piso de madera helada. Levanté el auricular y la voz débil, temblorosa de Elisa, mi pequeña nieta, sonó en la oscuridad. Abuela, el hombre de mi 411 volvió otra vez. Está sonriendo. Sentí que el corazón se detenía. El miedo me recorrió de arriba a abajo, helado, erizándome la piel y dejándome sin fuerzas para sostenerme. Elisa, apenas con 10 años, hablaba con un tono lleno de pánico, como un animalito acorralado. Traté de mantenerme serena, susurrando: Elisa, aquí estoy. No tengas miedo, cariño. Aunque yo también estaba temblando. Corrí escaleras arriba y cada paso hacía crujir las tablas viejas, como si gritaran junto con la angustia que me ahogaba por dentro. La puerta del 411 de Elisa se abrió de golpe. La tenue luz amarilla de la lámpara proyectaba sombras extrañas, deformadas, que parecían bailar en la oscuridad. La niña estaba acurrucada en su cama, encogida en una esquina, con el rostro empapado en lágrimas. Sus ojos grandes, que siempre brillaban como estrellas, ahora estaban opacos por el miedo. Su manita temblorosa apuntaba directo hacia el viejo ropero de roble en la esquina del 411. Al verlo, recordé cuando Elisa era apenas una bebé y le encantaba esconderse allí para jugar conmigo al escondite, riéndose con esa voz cristalina que llenaba la casa. Ahora ese mismo lugar se había convertido en un rincón aterrador para ella. Me acerqué, respirando hondo, tratando de contener el temblor de mi cuerpo. Abrí las puertas del ropero de golpe con un estruendo que retumbó adentro. Solo había algunos vestidos colgados, unas muñecas de mirada vacía y varias cajas de juguetes apiladas. No había nadie. Suspiré aliviada, pero apenas un instante, porque la voz de Elisa volvió a sonar quebrada por el terror. Yo lo vi entrar allí cuando escuchó tus pasos. Sus lágrimas caían una tras otra como cuchilladas en mi corazón. Quise gritarle que no había nadie, que todo era producto de su imaginación, pero al mirarle los ojos desorbitados, supe que aquello no era solo una pesadilla. Me volví hacia ella, me senté en el borde de la cama y la rodeé con mis brazos. Su cuerpecito temblaba sin control. Tenía el cabello empapado en sudor, pegado a la frente. Le acaricié suavemente la cabeza y susurré: no pasa nada. Fue solo una pesadilla. Estoy aquí contigo. Nadie podrá hacerte daño. Lo dije en voz baja, pero en el fondo no sabía si trataba de tranquilizarla a ella o a mí misma. Ese 411 que alguna vez estuvo lleno de sus risas, ahora parecía devorado por la oscuridad. La apreté con más fuerza, intentando transmitirle un poco de calor desde mi cuerpo, cansado, con la esperanza de disipar su miedo. En ese momento un ruido se escuchó, un rasguño muy leve, pero en el silencio absoluto de la madrugada sonaba tan filoso como un cuchillo. Se me eriza la piel y me quedé rígida. Le hice una seña a Elisa para que guardara silencio mientras apretaba con fuerza su hombro. Sentí que el corazón se me hundía en el pecho, latiendo con tanta violencia que podía escuchar la sangre retumbando en mis oídos. Afiné el oído. Ese sonido suave pero inconfundible parecía venir de justo debajo de la cama. El miedo invisible me estrangulaba. No quería mirar, no quería saber, pero tenía que hacerlo. Por Elisa. Me incliné poco a poco, las rodillas crujiendo de dolor al tocar el suelo. Mis ojos trataban de acostumbrarse a la oscuridad. La luz tenue de la lámpara de noche caía sobre el piso frío de baldosas, y entonces vi algo. Un objeto pequeño, brillante, perdido en la penumbra. Todo mi cuerpo se congeló. La respiración se me quedó atorada en la garganta. Solo pude quedarme inmóvil, mirando fijamente ese objeto, sin atreverme a moverme en ese instante de terror. Los recuerdos de los años pasados irrumpieron como una película en cámara lenta, arrastrándome de vuelta a los días
días de dolor y de esperanza que se habían entrelazado en mi vida. Recordaba claramente aquella primera noche en que Isela, mi hija, llegó corriendo a mi casa cargando a Elisa, que apenas tenía 7 años. Esa noche llovía a cántaros. El agua corría en riachuelos por el camino de tierra que conducía a mi casa. Los golpes desesperados en la puerta me despertaron de golpe y cuando la abrí vi a Isela de pie allí, empapada, el cabello pegado a la cara, una mejilla hinchada y morada. Elisa se refugiaba en el regazo de su madre, sus ojos enormes, llenos de miedo, sus labios apretados conteniendo el llanto. «Mamá, ya no puedo más», sollozaba Isela con la voz quebrada. Martín me golpea otra vez. Abracé fuerte a las dos, sintiendo que el corazón se me partía. Las metí a la casa, encendí la chimenea para darles calor, pero el frío dentro de mí no se fue. Martín Herrera, el ex esposo de Isela, alguna vez había sido un albañil trabajador de sonrisa abierta y mirada luminosa. Cuando Isela se enamoró de él, yo pensé que mi hija había encontrado un buen hombre, pero luego, con los trabajos inestables y los días sin contratos, Martín empezó a cambiar. Buscó refugio en el alcohol, en las apuestas y cada derrota lo descargaba contra su esposa. Las discusiones, que al principio eran solo palabras, se transformaron en golpes y bofetadas. Una vez, al ir a visitarla, vi a Isela en la cocina tratando de ocultar un moretón en el brazo y forzando una sonrisa para que yo no me preocupara. Pero yo lo sabía, lo veía todo. Le rogué que lo dejara, pero ella solo negaba con la cabeza. «No quiero que Elisa crezca sin un padre, mamá». Hasta esa noche, cuando ya no pudo más. Ese día Martín llegó borracho, rompió la mesa de vidrio de la sala y golpeó a Isela frente a Elisa. La niña, tan pequeña, gritó y se aferró a las piernas de su madre para protegerla. Fue la gota que colmó el vaso. Isela tomó a su hija y corrió a mi casa. Y esta vez no volvió. Ese matrimonio terminó con un papel de divorcio arrugado, firmado a toda prisa en mi mesa de cocina, bajo la luz amarillenta y débil. Miraba a mi hija apenas pasados los 30, con el rostro marcado por el dolor, y a Elisa, que en lugar de jugar alegre como debía, se estremecía ante cualquier ruido fuerte. Las tres comenzamos una nueva vida en la vieja casa de Querétaro. Esa casa donde había vivido toda mi vida se convirtió en refugio de 3 generaciones. Yo volví con mi carrito de comida al mercado, vendiendo tamales y atole cada mañana. El aroma del maíz, el chisporroteo del aceite en la sartén y los saludos de los vecinos eran lo único que me mantenía en pie. Isela consiguió trabajo como mesera en una pequeña cafetería del pueblo. El trabajo era duro, el sueldo casi nada, pero ella decía: «Mientras Elisa y yo estemos en paz, mamá». Vivíamos con dificultades, pero cada noche, al sentarnos juntas frente a un plato sencillo de arroz con frijoles y escuchar a Elisa contar sus cosas de la escuela, yo sentía alivio en el corazón con que la niña sonriera, con que Isela ya no tuviera que ocultar moretones. Yo me sentía agradecida. Un día Isela conoció a Rogelio Méndez. Él apareció como un rayo de sol en medio de días grises. Era maestro de primaria en la escuela del pueblo, de cuerpo alto y delgado, con el cabello negro, peinado con cuidado y una voz pausada, llena de calma. La primera vez que vino a la casa trajo una bolsa de naranjas frescas de su huerto y vi los ojos de Isela iluminarse. Una chispa que pensé se había apagado hacía mucho más. «Él es muy bueno», me dijo Isela con las mejillas encendidas mientras hablaba de Rogelio. Él solía venir seguido a veces para arreglar el cableado que fallaba en la cocina, otras para llevarle a Elisa un libro viejo o unos caramelos. Todavía recuerdo el día en que se sentó a la mesa. Con paciencia le explicó a Elisa cómo resolver un problema de matemáticas con voz suave. «Intenta dividirlo en pasos pequeños, Elisa. No es difícil». La niña, que siempre era tan tímida, sonrió por primera vez al lograr un cálculo correcto. Al ver eso, sentí una calidez extraña en el corazón, como si después de tantos años de tormentas, por fin mi familia encontrara un poco de paz. Los vecinos empezaron a fijarse. Doña Rosa, la frutera del puesto junto al mío, bromeaba a doña Carmen. Su hija tuvo suerte. Encontró un maestro tan bueno. Rogelio sí que es un hombre decente. Todo el pueblo lo alababa. Decían que era un hombre respetable, un maestro dedicado, que siempre organizaba clases gratis para los niños pobres. Al escuchar esos comentarios, me convencí de que Isela y Elisa habían encontrado un refugio seguro. Yo empecé a soñar con días donde la familia estuviera unida, sin miedo y sin lágrimas. Rogelio poco a poco se convirtió en parte de la casa. Le gustaba sentarse en el portal con la taza de café que yo le servía y contar sobre sus alumnos, sobre su sueño de levantar una pequeña biblioteca para los niños del pueblo. Me agradaba escucharlo. Me gustaba la manera en que siempre sonreía suavemente al hablar del futuro. Más, quiero darle
algo bueno hoy, Celaya. Elisa me dijo una noche mientras los dos mirábamos la luna suspendida en el cielo de Querétaro. Yo asentí sonriendo, pensando que al fin mi hija había encontrado a un hombre que la valoraba. Solo un año después de conocerse, Rogelio le pidió matrimonio a Isela. Se arrodilló en la sala de mi casa con un anillo de plata sencillo en la mano y con voz temblorosa dijo Isela: no te prometo el mundo entero, pero sí te prometo dedicar mi vida a quererte y a cuidar de ti y de Elisa. Isela lloró, lo abrazó con fuerza y yo, desde la esquina de la habitación, dejé caer lágrimas silenciosas. No eran de tristeza, sino de alegría. Pensé que tal vez Dios había escuchado mis oraciones y le había dado a mi hija y a mi nieta un hombre bueno. La boda fue sencilla. En la iglesia antigua del pueblo, todo el lugar se llenó de risas y bendiciones. Los compañeros de Rogelio asistieron en masa. Todos alzaron copas de tequila brindando por la pareja perfecta. Elisa, con su pequeño vestido blanco, esparcía flores en el pasillo con una sonrisa radiante, como si nunca hubiera vivido días de dolor. Después de la boda, Rogelio vino a vivir a nuestra casa. Yo cedí la habitación grande a los recién casados y me mudé al cuatruno pequeño junto a la cocina. No me importó mientras viera a Isela reír y a Elisa jugar tranquila. Yo estaba satisfecha. Los primeros días todo parecía perfecto. Rogelio mantenía su aire calmado. Siempre ayudaba en la casa, desde reparar una fuga de agua hasta pintar la pared descascarada del patio. También solía sentarse con Elisa, enseñarle a dibujar o contarle historias de héroes de la historia de México. Al ver a esa pequeña familia, pensé que después de tantas tormentas, por fin habíamos encontrado paz. Sin embargo, empezaron a aparecer señales extrañas, como gotas de agua cayendo sobre un lago en calma. Durante el día noté un cambio en Elisa. La niña que antes era radiante y cantaba rondas infantiles mientras jugaba en el patio, ahora se volvía silenciosa hasta el punto de dar miedo. Cada vez que Rogelio entraba en la sala, Elisa bajaba de inmediato la cabeza, apretando con fuerza el dobladillo de su ropa hasta que los nudillos se le ponían blancos. Se encogía como un pajarito que intentara volverse invisible ante un halcón. Yo veía claramente la atención en cada gesto suyo, pero lo que me partía el corazón era su mirada. Ya no eran los ojos limpios de una niña, sino unos ojos cargados de sombras, como si escondieran un secreto demasiado grande. Una vez Rogelio se sentó en el sillón con esa sonrisa suave que alguna vez creí sincera y preguntó: ¿cómo te fue en la escuela hoy, Elisa? ¿Necesitas que tu padrastro te ayude en algo? Su voz sonaba amable, pero vi cómo Elisa negaba con la cabeza con fuerza, los labios apretados, y luego salió corriendo hacia la cocina, escondiéndose detrás de la puerta de madera. Yo me quedé ahí, mirando su pequeña espalda alejarse, sintiendo como si alguien me estrujaba el corazón. Intenté hablar con Elisa con la esperanza de que se abriera conmigo una tarde, mientras las dos estábamos en el porche. Tomé suavemente su mano y le pregunté: Elisa, dime la verdad. ¿Qué es lo que te asusta? Puedes contármelo, yo te voy a proteger. Pero ella solo bajó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas y murmuró: no sé, abuela, tengo miedo. Su voz era tan baja que tuve que acercar el oído para escucharla, y la forma en que apretaba los labios con esa mirada llena de pavor me impidió presionarla más. Solo la abracé, acariciando su cabello suave, mientras dentro de mí la inquietud empezaba a volverse una masa espesa, como una tormenta a punto de desatarse. Un día regresé del mercado más temprano de lo habitual. El sol aún no estaba en lo alto y el aire seguía fresco, pero al entrar en la casa, una sensación extraña me envolvió. Todo estaba en un silencio inusual. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Llamé a Elisa, pero no hubo respuesta. Al pasar por el pasillo que llevaba a su cuarto, vi a Rogelio de pie justo frente a la puerta de Elisa, con una mano apoyada en la pared y la otra trasteando con el foco del techo. Al verme se sobresaltó, aunque enseguida sonrió con naturalidad. Este foco está fallando mucho, suegra. Pensé en cambiarlo para que la niña pueda estudiar con más luz. Asentí, intentando mantener la calma, pero en sus ojos, ese destello de nerviosismo que apareció un segundo antes de recuperar su expresión tranquila. Sentí un escalofrío porque estaba allí justo cuando no había nadie más en casa. Esa pregunta empezó a taladrar la mente sin descanso. La noche siguiente me desperté de golpe al sentir que la sábana se movía. Elisa, con su pijama delgado, se había metido a escondidas en mi cama, temblando como una hoja seca en el viento. La abracé notando su respiración entrecortada. Abuela susurró con voz baja, como si temiera que alguien la oyera. Esta noche ese hombre volvió a estar en mi cuarto, parado en la esquina. Solo estaba ahí, sonriendo, mirándome todo el tiempo. Hasta me tocó. Tengo mucho miedo, abuela. Sus palabras fueron como un cuchillo en el pecho. La apreté con
fuerza, esforzándome por hablar con calma. Seguro, fue un sueño, Elisa. Mañana voy a arreglar tu 4.oro. Pondré unas velas para que se sienta más cálido. ¿Te parece? Pero en mi interior sabía que no era un sueño. La manera en que temblaba, cómo se aferraba a mí, como si yo fuera su único refugio, me impedía seguir engañándome. Acaricié su cabello, tarareando una canción de cuna que solía cantarle de bebé, mientras mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué Elisa sentía tanto terror? Una noche, al pasar frente a la habitación de Elisa, alcancé a ver una sombra que se deslizaba detrás de la cortina por la rendija de la puerta entreabierta. El corazón me dio un vuelco. Empujé la puerta de golpe, pero solo encontré a Elisa sentada en la cama, abrazando sus rodillas con los ojos muy abiertos, llena de terror. ¿A quién viste, Elisa?, le pregunté de inmediato con la voz temblorosa. La niña negó con la cabeza, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. El hombre. Él volvió a reír. Revisé cada rincón de la habitación. Corrí la cortina, abrí la ventana, pero no había nada, solo la sombra de los árboles meciéndose con el viento. Abracé a Elisa y la tranquilicé. No pasa nada, mi amor, solo es la sombra de un árbol. Pero en el fondo de mi corazón sabía que algo no estaba bien. Esa sombra, aunque solo fue un instante, me erizó la piel, como si trajera consigo un presentimiento oscuro. Empecé a tener la costumbre de levantarme temprano, sentarme en el porche con una taza de café frío y observar en silencio. Cada mañana, apenas salía el sol, me quedaba ahí, sin apartar la vista de la puerta de la sala. Noté que Rogelio solía levantarse a medianoche. Una vez escuché sus pasos sigilosos por el pasillo. Luego, el suave chirrido de la puerta de la cocina. Cuando le preguntaba, siempre tenía una excusa razonable. Tenía sed, mamá. O escuché un ruido extraño en el patio y fui a revisar que la puerta estuviera cerrada. Su voz era tranquila, pero yo empecé a notar pequeños detalles. Un día lo vi parado en el patio, no revisando la puerta, sino mirando hacia la ventana del 4.ero de Elisa. Cuando me acerqué, él giró enseguida, fingiendo arreglar la cerca. Su sonrisa, que alguna vez me dio confianza, ahora se sentía fría como una máscara demasiado perfecta. Las piezas sueltas empezaban a encajar en mi mente. El miedo de Elisa, las veces que Rogelio rondaba cerca de la habitación de la niña, sus excusas nocturnas. Todo era como un cuadro aterrador que poco a poco se revelaba. Pero yo no quería creerlo. Rogelio era maestro, alguien respetado por todo el pueblo. Había ayudado a mi familia en los momentos más duros. ¿Cómo podía ser él el origen del terror de Elisa? ¿Y si lo era? ¿Qué había hecho para que la niña estuviera tan aterrada? Y ahora, al inclinarme bajo la cama, la luz tenue de la lámpara amarillenta apenas iluminaba un rincón del piso frío de losa. Contuve la respiración, metí la mano temblorosa en aquel espacio oscuro y mis dedos toparon con un objeto duro y brillante. Cuando lo saqué, sentí que el corazón se detenía. El celular de Rogelio, con su funda plateada y reluciente, estaba ahí como una acusación muda. Lo reconocí enseguida. Era el teléfono que él siempre llevaba consigo, ya fuera, en el bolsillo de su chaqueta o sobre la mesa del comedor. ¿Por qué estaba ahí, bajo la cama de Elisa, en plena medianoche? Esa pregunta fue como una puñalada que me dejó sin aire. Miré de reojo a Elisa, que seguía encogida en la cama, los ojos enrojecidos, sus manitas apretando la sábana. Rápidamente escondí el celular en mi mano, sin querer que lo viera. Temía que con solo verlo, su terror se desbordara aún más. Me levanté, caminé por la habitación, revisando todo otra vez, como si quisiera tranquilizarme. La ventana seguía cerrada, el cerrojo helado bajo mis dedos. La cortina se movía levemente con el viento que entraba por una rendija, y de pronto entendí que el rasguño que me había erizado la piel era solo una rama seca golpeando el vidrio. Una coincidencia escalofriante, como si la misma casa intentara engañarme. Regresé junto a Elisa, me senté en el borde de la cama y tratando de mantener la voz serena, le dije: no pasa nada, hija, solo es el viento. Esta noche me quedaré contigo. Sí. La niña asintió débilmente, acurrucándose contra mí. La abracé sintiendo cada respiración temblorosa de su cuerpo. Le canté en voz baja una vieja canción de cuna, como cuando Elisa era pequeña, pero mi mente estaba hecha un caos. El teléfono en mi mano pesaba como 1000 kilos y cada segundo que pasaba me hundía más en una duda aterradora. Esperé hasta que la respiración de Elisa se volvió regular y sus ojos se cerraron. Recién entonces me atreví a ponerme de pie. Salí de la habitación con el teléfono aún apretado en mi mano y cada paso se sentía como plomo. Apenas bajaba las escaleras, me sobresalté al ver a Rogelio salir de la sala. Se frotó los ojos, aparentando estar somnoliento, y con una voz baja pero fría, preguntó: ¿qué pasa, ma? Escuché ruidos arriba, mi mano escondiendo el teléfono en el bolsillo
bolsillo de la bata. Estaba empapada de sudor. Sentía como si él pudiera verme por dentro, como si supiera que yo tenía aquella prueba. Forcé una sonrisa y con la voz temblorosa respondí: no es nada, Rogelio, seguro. Elisa tuvo una pesadilla. Ya la calmé y se volvió a dormir. Él se rascó la cabeza y esbozó una sonrisa apagada, pero sus ojos, esos que antes creí sinceros, ahora me daban escalofríos. La niña anda soñando demasiado últimamente, dijo con tono plano, aunque yo percibí un filo helado en sus palabras. Mañana hablo con ella. Asentí, fingiendo normalidad, pero por dentro mi corazón rugía como un mar embravecido. Si él estaba durmiendo en su cuatrono con Isela, como solía hacer, ¿por qué entonces su teléfono estaba bajo la cama de Elisa? Esa pregunta ardía como fuego, quemando toda la confianza que alguna vez tuve en él. Regresé a mi 4-1, cerré la puerta con llave y con las manos temblorosas saqué el teléfono. La pantalla estaba negra, quizás sin batería. Me quedé inmóvil en la orilla de la cama, mirándolo como si fuera a hablar por sí mismo, como si fuera a revelarme la verdad, pero permaneció mudo, guardando su secreto. Esa noche no pude dormir. Me tendí en la cama, los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando cada ruido de la casa, el tic-tac del reloj, el viento silbando por la rendija de la ventana y hasta pasos sigilosos que quizás solo imaginaba. A la mañana siguiente, la luz del sol se colaba entre las cortinas, dibujando rayos débiles en el suelo. El teléfono de Rogelio, guardado en un cajón bajo llave, seguía ahí, recordándome que ya no podía postergar nada más. Sabía que debía actuar, debía proteger a Elisa, aunque eso significara romperlo todo. Dentro de mí había una tormenta, miedo, rabia, pero sobre todo determinación. No iba a permitir que mi nieta siguiera viviendo en ese horror. Reuní todo mi valor y llamé a Mariana, mi mejor amiga psicóloga en el centro del pueblo. Su voz seguía siendo suave, como siempre, pero noté la preocupación cuando le dije: Mariana, necesito tu ayuda. Elisa, la niña no está bien. Quiero que la veas. No le conté los detalles. No me atrevía a hablar del teléfono ni de las sospechas que me carcomía por dentro. Solo dije que Elisa estaba teniendo pesadillas y que necesitaba un profesional que la ayudara. Mariana aceptó enseguida pidiéndome que la llevara al consultorio al mediodía. Cuando hablé con Isela, tuve que escoger cada palabra con cuidado. Me senté frente a mi hija en la cocina, tratando de mantener la voz lo más normal posible. Isela, he notado que Elisa últimamente tiene muchas pesadillas. Seguro es por la presión de la escuela. Quiero llevarla con un psicólogo para que pueda dormir mejor. Isela, que estaba sirviendo café, levantó la mirada sorprendida, pero luego asintió. Si mamá cree que eso es bueno para la niña, hágalo. Yo también me preocupo por Elisa, suspiré aliviada, pero justo en ese momento, Rogelio salió de la sala, frunciendo el ceño con un tono molesto. ¿Para qué llevar a un niño con psicólogo más? La gente se va a reír. Elisa solo necesita dormir temprano y no ver esas películas de terror. Se rió, pero su sonrisa no le llegó a los ojos y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Forcé una sonrisa y contesté: me preocupo mucho por la niña, Rogelio. Solo quiero que pueda dormir tranquila. Él se encogió de hombros y se dio la vuelta, pero su mirada al pasar sobre mí fue tan fría que tuve que apretar los puños debajo de la mesa para contener el temblor. Al mediodía, tomé de la mano a Elisa y la llevé a la clínica de Mariana. La niña caminaba despacio, su manita helada dentro de la mía. Traté de contarle cosas divertidas, de recordarle los días en que recogíamos naranjas en el patio trasero, pero Elisa solo bajaba la cabeza sin responder. Al verla así, sentí como si el corazón me lo apretaran. Aquella niña que antes hablaba sin parar, ahora parecía una sombra. El consultorio de Mariana era acogedor, con cuadros en tonos pastel en las paredes y un suave aroma a lavanda en el aire. Puso una música instrumental tranquila y le ofreció a Elisa una taza de cacao caliente. Sonriendo, Elisa toma un poco de cacao. Huele riquísimo. La niña aceptó la taza, pero solo la sostuvo entre las manos, con la mirada fija en el suelo, aferrándose a mí como si temiera que me fuera. Mariana no se apresuró. Se sentó frente a Elisa y le habló con voz suave como agua corriendo. Elisa, ¿quieres contarme sobre tus sueños? Estoy aquí para ayudarte. Nadie te va a culpar. Elisa no contestó, solo apretó más mi mano. Le acaricié la espalda y susurré: no pasa nada, mi amor. La abuela está aquí. Pero por dentro tenía miedo. Miedo de que no hablara. Miedo de haberme equivocado al traerla. Miedo de no ser lo bastante fuerte para enfrentar la verdad. Mariana, con paciencia, sacó unos colores y hojas blancas y los puso frente a Elisa. Si no quieres hablar, quieres dibujar. Puedes dibujar lo que te da miedo o lo que quieras. Que yo sepa. Vi la mano pequeña de Elisa temblar
celular al levantar un crayón negro. Empezó a dibujar trazo por trazo, como si cada línea sacara un pedazo de dolor. En el papel apareció un cuadro oscuro, con una camita, y en la esquina una sombra alta, sin rostro, solo con una sonrisa torcida. Las lágrimas de Elisa cayeron y mancharon el dibujo, cada gota como una llovizna que borraba los trazos. Mariana miró el dibujo y preguntó con suavidad: Elisa, ¿quién es este hombre? ¿Te dijo algo? La niña asintió, con voz bajita, apenas audible. Me dijo que si le contaba a la abuela, ella se iba a morir. Aquellas palabras fueron como un cuchillo clavándose en mi pecho. El vaso de agua que sostenía se me cayó estallando en pedazos contra el suelo. Sentí todo el cuerpo entumecido, como si la sangre hubiera dejado de correr. Quise gritar, preguntarle a Elisa por qué no habló antes, pero al ver su carita pálida, entendí que había cargado con ese miedo sola por demasiado tiempo. Mariana me miró con unos ojos que mezclaban compasión y firmeza. Siguió hablando con Elisa, con una voz todavía suave, pero ahora cargada de determinación. Elisa, eres muy valiente al dibujar esto. ¿Quieres contar más? Tu abuela y yo vamos a protegerte. La niña dudó, me miró a mí y luego a Mariana, como si luchara consigo misma. Le tomé la mano, la apreté suavemente y le susurré: estoy aquí. Elisa, habla tranquila. No dejaré que nadie te haga daño. Al final, después de más de una hora, con la paciencia de Mariana, Elisa rompió a llorar desconsolada y se aferró a mí. Su voz estalló como si todo el miedo guardado por tanto tiempo saliera de golpe. Es mi padrastro. Él entra a mi cuatromaiero cada noche. Se queda parado ahí, sonriendo y me toca. Tengo mucho miedo, abuela. Las palabras de Elisa fueron como un terremoto que derrumbó todo dentro de mí. Me quedé helada abrazando su pequeño cuerpo, sintiendo cada uno de sus temblores en mi mente. Eran cientos de agujas que me atravesaban un dolor agudo. Quería gritar, maldecir a Rogelio, correr a enfrentarlo en ese mismo instante, pero sabía que tenía que mantener la calma por Elisa. Tragué mis lágrimas, intentando que mi voz no se quebrara. Estoy aquí, mi amor. No dejaré que él te haga daño nunca más. Pero por dentro hervía de rabia. Rogelio, el hombre en quien confié, a quien consideré un salvador de la familia, resultó ser un demonio disfrazado de persona. Mariana me tomó la mano con una mirada firme. Carmen, tenemos que llamar a la policía de inmediato. Esto no puede seguir. Asentí, con el corazón latiendo desbocado, temblando de miedo, pero también ardiendo de furia. Esa tarde llevé a Elisa de la mano hasta la comisaría. Ella se aferraba fuerte a mí, con los ojos enrojecidos, pero ya sin lágrimas, como si las hubiera agotado todas en la terapia. Le acaricié el cabello y le susurré: estoy aquí, mi amor, todo va a estar bien. Aunque en el fondo no estaba segura cómo podría enfrentarme a todo el pueblo donde Rogelio era visto como un héroe, un maestro respetado. La comisaría quedaba al final de la calle principal, un edificio viejo, con paredes blancas ya amarillentas. Al empujar la puerta, un olor a papeles viejos y tabaco me golpeó. Nos recibió un policía de mediana edad, barrigón, con el uniforme arrugado. Estaba sentado detrás de un escritorio y nos miró con ojos cansados. Respiré hondo, intentando mantener la voz firme, y empecé a contar todo. Las noches de pesadillas de Elisa, el teléfono que encontré bajo la cama y finalmente la confesión desgarradora de la niña en la sala de terapia. Coloqué el dibujo de Elisa sobre la mesa y señalé la silueta oscura y deformada. Esto es lo que mi nieta ha visto. No se lo inventó. Necesito que lo investiguen de inmediato. El policía, que según la placa se llamaba Héctor, me escuchaba mientras bostezaba como si lo que decía no fuera más que una queja sin importancia. Levantó una ceja y dijo con tono condescendiente: ¿Está segura, doña Carmen? Los niños tienen mucha imaginación. Tal vez vio alguna película de terror y luego soñó o inventó todas sus palabras. Fueron como una bofetada. Sentí la sangre subir a mi cabeza. La rabia estalló sin control. Golpeé la mesa con fuerza, haciendo vibrar los papeles. La niña no está inventando nada. Yo misma encontré el teléfono de Rogelio debajo de la cama de mi nieta. Él no tenía ninguna razón para estar ahí a medianoche. Héctor soltó una risa seca, una sonrisa llena de desprecio que me hizo querer gritar. Tal vez solo se le olvidó, dijo con voz monótona, que un padrastro y un hijastro no se lleven bien. Es normal, señora. No debería apresurarse a culpar a alguien, y menos a un hombre como el profesor Rogelio. Todo el pueblo lo quiere. Yo estaba tan furiosa que me temblaba el cuerpo con la
las manos apretadas en puños. Elisa, a mi lado, se aferró a la manga de mi blusa, su pequeño cuerpo temblando. Sentía el miedo de mi nieta, y eso me dolió aún más. Esta es una denuncia formal, dije con voz firme. Exijo que levante un acta ahora mismo. Héctor suspiró. Tomó el bolígrafo con desgano, garabateó unas líneas en la hoja frente a él y cerró el expediente. Está bien, lo revisaremos, dijo, pero su tono mostraba que no lo tomaba en serio. Pero le digo algo, no provoque más problemas. El esposo de su hija es un maestro respetado. No haga un escándalo por nada y arruine el honor de alguien. Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Me quedé ahí parada, sintiendo cómo la pequeña chispa de esperanza que tenía se apagaba. Quise gritar, obligarlo a actuar, pero al ver la mirada indiferente de Héctor, supe que estaba frente a un muro invisible. Al salir de la comisaría, sentí que todo el mundo me daba la espalda. Elisa me tomó de la mano, caminando en silencio, con los ojos bajos. Estaba a punto de cruzar la calle cuando algo me revolvió el estómago. Rogelio, con una camisa blanca impecable, estaba parado en el patio de la comisaría, con el brazo sobre los hombros de Héctor. Hablando en confianza, le dio unas palmadas en la espalda y los dos rieron a carcajadas como viejos amigos. Me quedé helada, con los pies clavados en el suelo. Él ya sabía que yo había venido, que lo había denunciado. Tiré de Elisa apresuradamente, intentando taparle la vista, pero la mirada triunfante de Rogelio, ese rápido destello al girar hacia mí, se grabó en mi mente. Era como una advertencia gélida. Usted no puede tocarme. Esa noche, al llegar a casa, el ambiente se sentía más pesado que nunca. Isela estaba en la cocina preparando la cena, el aroma del mole poblano llenando la casa. Levantó la mirada al vernos entrar y preguntó con preocupación: mamá, ¿a dónde llevó a Elisa todo el día? La llamé y no contestó. Balbuceé buscando una excusa para que no sospechara. La llevé al médico. Se sentía un poco mal, pero antes de que pudiera añadir algo más, Rogelio apareció desde la sala con una sonrisa torcida y la voz dulce pero cortante. Qué exagerada es mi suegra, ¿no? La niña cada vez inventa más cosas y termina avergonzando a la familia. Me miró fijo con una mirada que parecía atravesarme, como si me retara a decir la verdad. Apreté los puños y bajé la cabeza para ocultar la rabia que me quemaba por dentro. Quise gritarle todo a Isela, contarle lo del teléfono, lo que Elisa había confesado, pero al ver los ojos llenos de confianza de mi hija, cuando volteó hacia Rogelio, supe que no serviría de nada. Ella le sonrió, puso una mano sobre su hombro y dijo: no te preocupes, Elisa solo está de caprichosa. Yo hablaré con ella. Sus palabras fueron como una cuchillada que me desgarró el corazón. Supe en ese instante que la puerta de la justicia se había cerrado de golpe frente a nosotras dos. A los pocos días, Rogelio empezó su teatro. Interpretaba el papel de un padre, de un esposo injustamente acusado de manera perfecta. Esa noche, cuando la luz tenue de la sala se derramaba desde una lámpara de araña vieja, Rogelio reunió a toda la familia. Se paró en medio del cuatromo con una calma fingida, pero con una voz cargada de dramatismo, como un actor en el escenario. No puedo creer que la hija de mi esposa me odie tanto como para inventar una historia tan repugnante para manchar mi honor. Remarcaba cada palabra con los ojos brillantes, como si contuviera las lágrimas. Yo estaba allí abrazando a Elisa, sintiendo cómo la sangre me hervía en las venas. Estaba hablando de mi nieta, del dolor que ella había tenido que soportar, como si fuera un simple invento infantil. Quise gritar, correr hacia él y desenmascararlo, pero la mirada de Isela, mi hija, me detuvo. Isela me miró con reproche, como si yo fuera la culpable de haber arrastrado a la familia a esa pesadilla. Luego se volvió hacia Elisa con la voz temblorosa por la rabia. Elisa, ¿cómo puedes inventar algo tan asqueroso sobre tu padrastro si él te ha querido y cuidado como a una hija propia? Sus palabras fueron como un cuchillo clavándose en mi pecho. Elisa rompió en llanto, se escondió detrás de mí, aferrándose a mi ropa con su manita, como temiendo que la arrancaran de mi lado. La abracé fuerte, sintiendo cada estremecimiento de su cuerpecito, y le grité a mi hija con la voz rota de ira y de dolor: la niña no miente. Isela, tienes que escucharla, tienes que creerle. Pero Rogelio, como una serpiente venenosa, se adelantó enseguida. Puso la mano en el hombro de Isela y habló con dulzura calculada: tienes que creerme, Isela. Soy maestro. Generaciones de alumnos me quieren. He hecho todo por amar y cuidar a Elisa. Jamás haría algo tan sucio. Subrayó la palabra sucio, como queriendo grabar en la mente de Isela que lo que Elisa decía era imposible. Ella se echó a llorar, lo abrazó fuerte y murmuró: te creo, Rogelio. No puedo aceptar que mi hija sea capaz de decir cosas tan crueles. Sus palabras fueron otra puñalada directa a mi corazón. Yo quedé inmóvil, sintiendo que mi propia hija me daba la espalda a mí
y a Elisa. Rogelio me miró y por un instante vi en sus ojos un destello de triunfo. Fue fugaz, casi imperceptible, antes de que volviera a mostrar un gesto de falsa indignación y sufrimiento. Mas si usted y la niña siguen amándome, no tendré más opción que acudir a un abogado para defender mi honor. No quiero que esta familia se destruya, pero no puedo permitir que me calumnian. Así, lo dijo con calma, pero cada palabra era una amenaza helada. Abracé a Elisa con más fuerza, intentando contener la furia que me consumía. Él lo sabía. Sabía que yo había ido a la comisaría, que intentaba desenmascararlo. La imagen de él charlando y riendo con el policía, Héctor, en el patio de la estación, se me apareció nítida como una pieza cruel del rompecabezas. Fue Héctor quien le contó todo mi relato. Y ahora Rogelio contrata. Acaba convirtiéndonos a mí y a Elisa en mentirosas. Isela descargó su rabia sobre Elisa de pie junto a la mesa con las manos en la cintura. Gritó: desde ahora queda prohibido hablar mal de tu padrastro, Elisa. Si lo vuelves a hacer, te mandaré con tu padre biológico. Su voz era cortante, como si ya no reconociera a su propia hija. Elisa hundió la cara en la mesa, sollozando con hípicos que me partían el alma. La estreché contra mi pecho, sintiendo su cuerpo temblar, y miré de frente a Isela con un tono firme y duro. Si vuelves a hablar así, seré yo quien saque a Elisa de esta casa. Mis palabras resonaron en el silencio como una declaración de guerra. Isela se quedó paralizada con la mirada herida por un instante, pero pronto la furia cubrió todo. Mamá, ¿cómo puede hacerme esto?, gritó con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Rogelio estaba de brazos cruzados en la esquina del Cuatro Punto, sin decir una palabra, pero su mirada era fría como el hielo, observándonos a mi nieta y a mí, como si fuéramos intrusas en nuestra propia casa. No necesitaba hablar. Su silencio bastaba para imponer su poder. Apreté con fuerza la mano de Elisa, la llevé a su cuatro, tratando de contener la rabia y el dolor que me quemaban por dentro. Esa noche me quedé junto a ella, escuchando cada respiración temblorosa de la niña, y supe que no podía permitir que todo siguiera igual. Había fallado en proteger a Elisa de Martín, su propio padre, y ahora no podía dejar que Rogelio siguiera sembrando el miedo en mi nieta. Unos días después, tomé la decisión de actuar. No podía permitir que Elisa viviera ni un minuto más en esa casa donde cada rincón escondía una amenaza invisible.